Evangelio de hoy. Martes 30 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando se iban cumpliendo los días en que Jesús iba a ser elevado, decidió con firmeza emprender el viaje a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales llegaron a una aldea de samaritanos, para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque su destino era Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Él, volviéndose, los reprendió, diciendo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas, encontramos un momento decisivo en el ministerio de Jesús. Este pasaje marca un punto de inflexión en el recorrido de Jesús hacia Jerusalén. Una ciudad que, según las profecías, sería el lugar de su sacrificio. Aquí, se presenta una escena cargada de tensión, donde se muestra claramente la determinación de Jesús para cumplir con la misión que el Padre le ha encomendado, a pesar de las dificultades que se le presenten. La actitud de Jesús ante el rechazo. En Samaria ofrece una poderosa enseñanza sobre el amor, el perdón y la misericordia. El camino hacia Jerusalén, la determinación de Jesús. El primer versículo de este pasaje es crucial para entender la postura de Jesús en este momento de su vida. Cuando se cumplió el tiempo para que él fuera recibido arriba, hizo firme su rostro para ir a Jerusalén. Este verso no solo marca el inicio de un viaje físico, sino también el inicio de un camino hacia la cruz. La frase hizo firme su rostro denota una determinación y una resolución que van más allá de lo meramente humano. Jesús, sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén, la traición, el sufrimiento y la muerte, decide seguir adelante sin vacilar. Este momento es una clara manifestación del amor incondicional de Dios por la humanidad. Jesús sabe que el cumplimiento de la voluntad del Padre requiere sacrificio. Y sin embargo, no se detiene. Al igual que Jesús, nosotros también somos llamados a ser firmes en el cumplimiento de la misión que Dios nos da, aunque a veces esa misión implique sacrificio o dificultades. Jesús nos enseña que, aunque el camino hacia el cumplimiento del propósito divino puede ser arduo y lleno de pruebas, debemos perseverar con fe y confianza. El rechazo en Samaria, un obstáculo en el camino. Una vez que Jesús comienza su viaje hacia Jerusalén, se encuentra con una respuesta negativa en un pueblo samaritano. Los samaritanos, por razones históricas y religiosas, no aceptaban a los judíos que se dirigían a Jerusalén. Esta enemistad entre los judíos y los samaritanos tenía raíces profundas, ya que los samaritanos no reconocían a Jerusalén como el lugar de culto legítimo, como lo hacían los judíos. De este modo, al ver que Jesús se dirigía a Jerusalén, los samaritanos no lo recibieron. Este rechazo es significativo no solo porque resalta la división
existente entre estos dos grupos, sino porque también representa un obstáculo en el camino de Jesús. Jesús, quien siempre se acercaba a aquellos que eran rechazados o marginados, ahora experimenta ese mismo rechazo por parte de aquellos a quienes, en algún momento, Él había venido a salvar. El hecho de que los samaritanos no lo aceptaran es un recordatorio de que el mensaje de Jesús no siempre será bien recibido. Sin embargo, esto no detuvo a Jesús, ni lo desvió de su misión. Al contrario, Él continuó adelante, desafiando las barreras sociales, religiosas y culturales que existían en su tiempo. Este rechazo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a aceptar el mensaje de Jesús, a pesar de las divisiones y las diferencias que puedan existir entre nosotros y los demás. Además, nos desafía a cuestionar nuestra actitud hacia aquellos que rechazan el Evangelio. ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos enfrentamos al rechazo o la incomprensión por nuestra fe? Jesús nos enseña que debemos ser persistentes en nuestra misión, sin importar las dificultades. La reacción de los discípulos, el deseo de venganza. Al ver que los samaritanos no recibieron a Jesús, los discípulos Santiago y Juan se muestran indignados. Su respuesta refleja una comprensión errónea de la misión de Jesús. Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Este deseo de venganza de los discípulos es completamente contrario al mensaje de amor y misericordia que Jesús había estado predicando. Los discípulos, aunque seguidores de Jesús, todavía no comprendían plenamente el tipo de reino que Él estaba instaurando. Jesús, al escuchar esta petición, los reprende suavemente. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esta reprensión de Jesús es clara y contundente. Él les recuerda que su misión no es destruir ni condenar, sino salvar y ofrecer vida. La actitud de venganza que los discípulos proponen no tiene cabida en el reino de Dios. Jesús quiere que sus seguidores comprendan que, aunque el rechazo es doloroso, no es una justificación para recurrir a la violencia o a la ira. Este momento es crucial para nosotros como cristianos, pues nos recuerda que el deseo de venganza nunca debe tener cabida en nuestra vida. Cuando enfrentamos persecución, críticas o rechazo, debemos reaccionar con compasión y perdón, siguiendo el ejemplo de Jesús. La verdadera fuerza de un cristiano no está en su capacidad para vengarse, sino en su capacidad para perdonar y amar a los demás, incluso a aquellos que lo rechazan. La enseñanza de Jesús sobre la misericordia. Este episodio nos ofrece una valiosa lección sobre la misericordia. Jesús no responde al rechazo con ira, sino con misericordia y compasión. Él no busca castigar a los que no lo reciben, sino que los llama a la conversión y al arrepentimiento. Al rechazar la venganza, Jesús demuestra que el camino del reino de Dios es un camino de perdón y de amor incondicional. La misericordia de Jesús es un tema central en todo el Evangelio. A lo largo de su vida, Jesús se acerca a los marginados, a los enfermos, a los pecadores, y les ofrece una nueva oportunidad para experimentar la gracia de Dios.
En este pasaje, Él nos llama a imitar su ejemplo. No solo en nuestros actos, sino también en nuestros corazones. La misericordia no es solo un acto externo, sino una actitud interna, que debe formar parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien nos rechaza? ¿Reaccionamos con ira y deseo de venganza? ¿O con paciencia y misericordia? Jesús nos desafía a vivir con una actitud de perdón y compasión, incluso hacia aquellos que no nos entienden o nos rechazan. El reino de Dios se edifica a través de estas actitudes de amor y misericordia, no a través de la violencia o el castigo. La determinación de Jesús, un camino de fe y esperanza. A pesar de la reacción negativa de los samaritanos, Jesús no desiste de su propósito. Él sigue adelante, decidido a cumplir con la misión que el Padre le ha encomendado. El camino hacia Jerusalén. A pesar de ser un camino de sufrimiento, es también un camino de esperanza. Jesús sabe que en Jerusalén se cumplirá la voluntad de Dios, y que, a través de su sacrificio, el mundo entero podrá ser reconciliado con Dios. Este episodio resalta la profunda fe de Jesús en el plan divino. Él sabe que lo que le espera no es fácil. Pero, a pesar de las adversidades, continúa hacia su destino. Esta fe y determinación son un modelo para todos nosotros. En nuestras propias vidas, también enfrentamos momentos de dificultad y rechazo. Pero debemos mantener nuestra mirada fija en el objetivo final. La realización de la voluntad de Dios. La fe de Jesús nos recuerda que, aunque el camino sea arduo, siempre vale la pena seguir la voluntad de Dios. Pues al final de ese camino se encuentra la vida eterna. El llamado a perseverar en la misión. Jesús nos invita a seguir su ejemplo de perseverancia. Cuando el camino se pone difícil. Cuando enfrentamos dificultades, desilusiones o rechazos, debemos recordar que nuestra misión es más grande que cualquier obstáculo que podamos enfrentar. La misión de Jesús en la tierra era clara y enfocada. Predicar el reino de Dios y llevar la salvación a todos. A pesar de las dificultades, Él nunca se desvió de su propósito. Este llamado a perseverar en la misión es aplicable a todos los cristianos. Cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, está llamado a ser testigo del amor y la misericordia de Dios. Si bien es cierto que enfrentamos obstáculos en nuestra misión de vida, debemos perseverar con la certeza de que estamos siguiendo el camino de Cristo. Y, como Él, debemos ser firmes en nuestra fe, confiando en que, al final, el propósito de Dios se cumplirá. El camino de Jesús hacia Jerusalén. En Lucas se presenta un momento significativo en el Evangelio, donde Jesús decide emprender un viaje hacia Jerusalén. Este versículo marca un hito crucial en su ministerio. Pues a partir de este momento, la mirada de Jesús está fija en su destino final. Un destino que implica sufrimiento, sacrificio y, finalmente, la redención de la humanidad. Cuando se cumplió el tiempo para que Él fuera recibido arriba, hizo firme su rostro para ir a Jerusalén. Este versículo nos habla de la determinación de Jesús, quien, a pesar de conocer las pruebas,
y tribulaciones que le aguardaban. Se encamina con firmeza hacia lo que el Padre había dispuesto para él. El tiempo que se menciona aquí no es simplemente un lapso cronológico, sino un tiempo divino. Un tiempo de cumplimiento del plan de salvación. Jesús no actúa movido por circunstancias externas, sino por una misión divina que tiene como fin la salvación del mundo. Él está consciente de que este camino no será fácil, que enfrentará rechazo, sufrimiento y muerte. Pero no vacila. La expresión hizo firme su rostro es simbólica de su resolución inquebrantable. En este contexto, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestro propio sentido de misión y propósito en la vida. ¿Estamos dispuestos a seguir el camino que Dios nos señala, incluso cuando implique sacrificio o sufrimiento? El rechazo en Samaria. A continuación, el evangelista relata un episodio que refleja la difícil respuesta que Jesús recibió en su misión. Cuando Jesús y sus discípulos llegan a un pueblo samaritano, buscan ser recibidos, pero no lo logran. Pero no lo recibieron, porque su rostro era como el de quien va a Jerusalén. Aquí vemos como el rechazo de los samaritanos hacia Jesús está directamente relacionado con su destino final. Jerusalén. Los samaritanos, aunque compartían una fe común con los judíos en algunos aspectos, tenían diferencias profundas, especialmente sobre el lugar de adoración. Para ellos, Jerusalén representaba un lugar de culto con el que no estaban de acuerdo. Y por lo tanto, no podían aceptar a alguien que se dirigiera allí. Este rechazo no debe ser visto solo como un hecho aislado, sino como un reflejo de la tensión existente entre Jesús y las estructuras religiosas de la época. Los samaritanos, al igual que otros grupos, no comprendían el mensaje de Jesús, ya que su visión del reino de Dios estaba limitada por creencias y prejuicios profundamente arraigados. Es importante destacar que, a pesar de este rechazo, Jesús no reaccionó con ira ni venganza. Este episodio nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros mismos al rechazo o la incomprensión. Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la oposición o a la falta de acogida de aquellos a quienes intentamos ayudar. Jesús nos muestra que, aunque el rechazo puede ser doloroso, debemos mantener la paz interior y seguir adelante en la misión que Dios nos ha encomendado. La reacción de los discípulos, el deseo de venganza. En respuesta al rechazo, los discípulos, especialmente Santiago y Juan, se sienten indignados. Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Esta reacción, aunque comprensible desde una perspectiva humana, revela una falta de comprensión de la misión de Jesús. Los discípulos, al igual que muchos de los seguidores de Jesús en ese tiempo, esperaban que Él fuera un líder que viniera a imponer el reino de Dios a través de poder y fuerza. Su respuesta refleja un deseo de venganza, algo que no se alinea con el corazón y la misión de Jesús. Jesús, al escuchar esta propuesta, responde con firmeza. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aquí Jesús hace una corrección crucial.
Su misión no es una misión de violencia ni de destrucción, sino de reconciliación y salvación. La venganza no tiene cabida en el reino de Dios. Jesús está invitando a sus discípulos y a nosotros a cambiar nuestra manera de ver a los demás, incluso a aquellos que nos rechazan o nos hieren. En lugar de buscar venganza, estamos llamados a seguir el ejemplo de amor y misericordia que Él nos da. La misionalidad de Jesús. Este pasaje nos recuerda que la misión de Jesús no se basa en la imposición o el castigo, sino en la oferta libre y generosa del amor de Dios. Él vino a traernos la reconciliación, la paz y la salvación. No a dividir, destruir o castigar. En este sentido, el rechazo que Jesús experimentó no es una excusa para abandonar la misión, sino un llamado a perseverar. A pesar de las dificultades. El desafío para los discípulos, y para nosotros, es aprender a aceptar que la misión de Dios no siempre será comprendida por todos. Ni todos aceptarán el mensaje de manera inmediata. A pesar de esto, la invitación de Jesús es clara. Vayan. Anuncien el reino de Dios, sin importar el rechazo. Este aspecto de la misionalidad de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud frente a las dificultades que encontramos en nuestra propia misión. Cuando enfrentamos rechazo o incomprensión, debemos recordar que nuestro trabajo no es imponer el Evangelio, sino ofrecerlo con amor y compasión, tal como Jesús lo hizo. El camino de la misión cristiana no está exento de obstáculos, pero debemos mantenernos fieles al llamado de anunciar el reino de Dios con esperanza, paciencia y humildad. La enseñanza de Jesús sobre la gracia y la misericordia. Jesús, al rechazar la idea de venganza propuesta por los discípulos, nos está enseñando una lección crucial sobre la gracia y la misericordia. En lugar de destruir a aquellos que lo rechazaban, Jesús les ofrecía una nueva oportunidad. Esta actitud refleja el corazón de Dios, que no desea la muerte del pecador, sino que desea que todos lleguen al arrepentimiento y a la salvación. La misericordia de Jesús es ilimitada, y Él no se cansa de ofrecer perdón a aquellos que se alejan de Él. La reacción de Jesús es un recordatorio de que, como seguidores de Cristo, también estamos llamados a vivir la misericordia y el perdón. No se trata solo de aceptar la gracia de Dios para nosotros, sino de extender esa misma gracia a los demás, incluso a aquellos que nos rechazan o nos hieren. Este principio es radical, pero es el núcleo del mensaje cristiano. Amar incluso a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. En este sentido, el Evangelio nos desafía a vivir con una actitud contracultural, que no busca la venganza ni el castigo, sino la reconciliación y el perdón. La invitación a perseverar. A pesar del rechazo en Samaria, Jesús continúa su camino hacia Jerusalén. Él sabe que el viaje será largo y difícil, pero lo emprende con determinación. Esta perseverancia es un ejemplo para todos nosotros. En nuestra vida cristiana, a menudo enfrentamos momentos de duda, dificultad y rechazo. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos enseña
que debemos continuar avanzando en la misión que Dios nos ha encomendado, sin rendirnos, a pesar de las dificultades. La meta de nuestra vida cristiana no es la comodidad, sino el cumplimiento del propósito que Dios tiene para nosotros. La unidad de la misión. Este pasaje también nos habla de la unidad en la misión de Jesús y de la importancia de comprender que el reino de Dios se construye sobre la base de la unidad y el amor, no sobre la división y el enfrentamiento. La reacción de los discípulos muestra una incomprensión inicial de la verdadera naturaleza de la misión de Jesús. Pero Jesús los corrige y les enseña que la misión del reino no se basa en la violencia, ni en la destrucción de los demás, sino en la oferta de la paz, el perdón y la reconciliación. Esta es una lección que sigue siendo fundamental para nosotros hoy. La unidad del cuerpo de Cristo es esencial para la construcción del reino de Dios. La división, el rencor y la violencia no tienen cabida en la comunidad cristiana. La misericordia y el perdón. Claves del reino. En la vida cristiana, el perdón es uno de los pilares fundamentales. El perdón no es solo una acción externa, sino una actitud interna que refleja nuestra relación con Dios. Jesús nos enseña que no debemos responder a la hostilidad con hostilidad, ni a la indiferencia con indiferencia, sino con misericordia. La misericordia es un acto de amor radical que surge del corazón de Dios y que se debe reflejar en nuestra relación con los demás. De esta manera, la verdadera fuerza de la comunidad cristiana radica en su capacidad para perdonar y ser misericordiosa. La dificultad para perdonar. La resistencia a extender misericordia a menudo se basa en una visión limitada del otro, en prejuicios, en la necesidad de justicia propia o en la venganza. Sin embargo, la actitud de Jesús hacia el rechazo de los samaritanos es un recordatorio de que el perdón no es una opción, sino un mandato. Nos invita a liberarnos de la carga de la ira, del rencor y de la necesidad de hacer justicia por nuestra cuenta, para abrazar la paz que solo Él puede darnos. Al imitar la misericordia de Jesús, comenzamos a sanar nuestras propias heridas y las de quienes nos rodean. Una llamada a la unidad y la paz. Este episodio no solo es una enseñanza sobre el perdón y la misericordia, sino también sobre la unidad y la paz. La enemistad histórica entre los judíos y los samaritanos, que en tiempos de Jesús era evidente, nos muestra cómo las diferencias religiosas, culturales o políticas pueden crear barreras insalvables entre las personas. Sin embargo, el llamado de Jesús a la reconciliación va más allá de las diferencias superficiales. Él busca unir a todos, no solo a los que están cerca de nosotros, o que piensan como nosotros, sino a todos, incluidos aquellos que parecen estar más lejos de nosotros. Hoy en día, las divisiones entre diferentes grupos, comunidades, religiones y naciones siguen siendo una realidad dolorosa. Sin embargo, el mensaje de Jesús sigue siendo relevante. Su invitación es a superar las barreras, a buscar la unidad en medio de la diversidad y a trabajar incansablemente por la paz.
Esta paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de la justicia, el amor y la reconciliación. Es la paz que Cristo nos ofrece. Y que, a su vez, debemos ofrecer a los demás. La fuerza del testimonio. A través de este pasaje, Jesús también nos invita a reflexionar sobre el poder del testimonio cristiano. Aunque los samaritanos no recibieron a Jesús en este pasaje, más adelante en los Evangelios, veremos que su mensaje, a pesar del rechazo inicial, comenzó a ganar terreno. La semilla de la palabra de Dios fue sembrada. Y más tarde, muchos samaritanos llegaron a reconocer a Jesús como el Salvador. Este testimonio de fe fue esencial para el avance del reino de Dios. El testimonio de Jesús, su vida, su actitud ante el rechazo, es un modelo para nosotros hoy. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser testigos de su amor y misericordia. Incluso cuando nuestras palabras o acciones no sean aceptadas de inmediato. El testimonio cristiano no siempre es fácil ni inmediato, pero tiene un impacto duradero. Cuando somos fieles al llamado de Dios, incluso en medio de la adversidad, el reino de Dios se extiende y la luz de Cristo brilla en un mundo oscuro. El amor incondicional de Dios. A lo largo de todo este pasaje, la figura de Jesús se revela como un reflejo del amor incondicional de Dios. Jesús no responde a los rechazos con amargura ni con ira, sino con una invitación constante a la salvación. Él sabe que su misión es difícil, que su sacrificio será grande, pero está dispuesto a caminar ese camino con fe y determinación. Este amor incondicional es el mismo que Dios ofrece a cada uno de nosotros. No importa nuestras fallas, nuestros rechazos o nuestra incredulidad. Él siempre está dispuesto a acogernos con los brazos abiertos. En nuestra vida cotidiana, este amor incondicional de Dios nos desafía a actuar de la misma manera. No podemos limitarnos a amar solo a aquellos que nos aman, ni solo a aquellos que nos son cercanos. La verdadera prueba de nuestro amor cristiano es la capacidad de amar incluso a aquellos que nos rechazan, que nos critican o que no comparten nuestras creencias. Este amor es el reflejo de la gracia divina, que no tiene fin ni límites, y que es capaz de transformar corazones, sanar heridas y crear una comunidad unida por la paz y la reconciliación. La actitud de Jesús ante el rechazo. Perseverancia y fe. Una de las lecciones más profundas de este pasaje es la perseverancia de Jesús a pesar del rechazo. No solo el rechazo por parte de los samaritanos, sino también las incomprensiones constantes que enfrentaba en su ministerio. A lo largo de los Evangelios, vemos que las personas, por diversas razones, no siempre entendían o aceptaban el mensaje de Jesús. Sin embargo, Jesús nunca permitió que esos rechazos lo desviasen de su misión. Él sabía que el objetivo de su vida era más grande que las adversidades temporales que pudiera encontrar. Jesús es el ejemplo de la perseverancia, esa que nos enseña a seguir adelante, incluso cuando el mundo parece cerrarse ante nosotros. La perseverancia no es solo la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos, sino también la disposición para mantener un corazón abierto
sin resentimientos. Jesús nunca se dejó contaminar por el odio ni la frustración, sino que se mantuvo fiel a la misión de amor, de esperanza y de salvación que había recibido del Padre. De igual manera, nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo en nuestros propios caminos, sabiendo que las dificultades, los rechazos y las pruebas son parte del proceso, pero que siempre debemos seguir adelante con fe y confianza en que Dios tiene un propósito en todo. El rechazo de los otros. Reflexión sobre la humildad. El rechazo que Jesús experimenta en este pasaje nos invita a reflexionar sobre la humildad. A menudo, tendemos a pensar que si el mensaje que predicamos es verdadero, todos deberían aceptarlo sin reservas. Sin embargo, la experiencia de Jesús nos enseña que, a pesar de su perfección, no todos lo seguirán. Esta lección es especialmente importante, porque nos recuerda que el éxito del Evangelio no depende de la aceptación humana, sino de la voluntad divina. Jesús y la libertad. La elección humana. El rechazo de los samaritanos es una muestra de la libertad humana. Dios, en su infinito amor, nos ha dado la libertad de elegir. Y con esa libertad viene la responsabilidad de aceptar o rechazar su gracia. A pesar de que Jesús les ofrece el reino de Dios, algunos eligen rechazarlo. Esta libertad humana es un aspecto fundamental del amor de Dios. No forzarnos a seguirle, sino invitarnos a escoger libremente su camino. Este rechazo también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias elecciones. Cada día somos llamados a responder al amor de Dios. Pero muchas veces, por diversas razones, preferimos ir por otro camino. Jesús nos recuerda que el amor verdadero no puede ser forzado. Solo en la libertad, al aceptar su mensaje, se da un verdadero acto de amor. Así como los samaritanos tienen la libertad de rechazar a Jesús, nosotros también tenemos la libertad de aceptarlo o rechazarlo. El camino del perdón. Superando el odio. Cuando los discípulos Santiago y Juan piden que se haga descender fuego del cielo para castigar a los samaritanos, su propuesta refleja una respuesta humana muy común ante el rechazo. El deseo de venganza. Es una tentación natural pensar que si alguien nos hace mal, debe recibir algún tipo de castigo. Sin embargo, Jesús nos enseña que la venganza nunca es la respuesta. En lugar de alimentar el odio, debemos cultivar el perdón y la misericordia. El perdón es una de las enseñanzas centrales de Jesús. Él mismo perdonó a aquellos que lo crucificaron. Y en su vida cotidiana mostró cómo el perdón y la reconciliación son los caminos del reino. Jesús no vino a imponer justicia en términos humanos, sino a ofrecer perdón. El perdón no es fácil, pero es necesario para la sanación de nuestras relaciones con Dios y con los demás. En cada uno de nosotros debe estar presente la disposición de perdonar y dejar ir el rencor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Un llamado a la comprensión y la empatía. Otro aspecto importante de este pasaje es la invitación a la comprensión y empatía. Jesús no reaccionó con violencia ni enojo ante el rechazo samaritano. En lugar de eso,
Él se mantuvo enfocado en su misión. La empatía de Jesús nos invita a ver las situaciones desde una perspectiva diferente, a entender por qué las personas actúan como lo hacen. En lugar de juzgar precipitadamente, debemos esforzarnos por comprender las razones detrás de las actitudes de los demás. A menudo, no vemos más allá de nuestras propias perspectivas. Y esto nos lleva a juzgar y rechazar a quienes no están de acuerdo con nosotros. Jesús nos llama a no cerrar nuestras puertas, sino a vivir con una actitud abierta y comprensiva, sabiendo que cada persona tiene una historia, una lucha y una razón para actuar como lo hace. Practicar la empatía nos ayuda a vivir en armonía con los demás y a ser más receptivos a sus necesidades y dolores. La determinación de Jesús. Un llamado a seguir su ejemplo. La determinación de Jesús al continuar su viaje. A pesar del rechazo samaritano, es un ejemplo poderoso de cómo debemos vivir nuestra fe. Jesús no se deja disuadir por las dificultades ni los obstáculos. Su determinación está centrada en la voluntad de Dios. Y nada lo detendrá de cumplir con su propósito. Esta actitud de perseverancia nos desafía a no darnos por vencidos fácilmente cuando enfrentamos desafíos en nuestro caminar cristiano. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a seguir este mismo ejemplo de determinación. El camino del cristiano no es fácil. Y en muchas ocasiones nos encontraremos con obstáculos y rechazos. Sin embargo, nuestra fe en Dios debe ser más fuerte que cualquier dificultad. Debemos seguir adelante con la misma resolución con la que Jesús enfrentó su misión, confiando siempre en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Jesús, la fuente de la esperanza. Este pasaje también nos recuerda que la esperanza verdadera solo se encuentra en Jesús. A pesar de las adversidades, el rechazo y el sufrimiento, la esperanza cristiana está en Cristo, quien nos promete que, a pesar de las pruebas, hay un propósito más grande en todo lo que vivimos. El viaje de Jesús hacia Jerusalén, a pesar de estar lleno de sufrimiento, es el camino hacia la resurrección y la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Como cristianos, nuestra esperanza no se basa en las circunstancias externas, sino en la certeza de que Jesús ha vencido la muerte y nos ofrece la vida eterna. Cada rechazo, cada prueba, cada dificultad se convierte en una oportunidad para crecer en la fe y para confiar en la obra redentora de Jesús. La esperanza cristiana es más allá de lo visible. Es una esperanza que se alimenta del amor y la fidelidad de Dios. La misión de Jesús y nuestra participación. Finalmente, este pasaje nos invita a ser parte activa de la misión de Jesús. Jesús no vino solo para salvar a un grupo selecto de personas, sino para ofrecer salvación a toda la humanidad. Como sus discípulos, estamos llamados a ser parte de esa misión. No solo en palabras, sino en acciones. Este Evangelio nos desafía a ser testigos de su amor, misericordia y perdón, siguiendo su ejemplo en cada interacción diaria. Cada cristiano es llamado a ser un instrumento de paz, a amar a los demás sin importar las diferencias, a extender la mano a quienes nos rechazan y a vivir con una fe inquebrantable. Como discípulos de Cristo, debemos abrazar nuestra responsabilidad
de continuar su misión de reconciliación y amor en el mundo. La desafiante realidad de ser discípulo. Seguir a Jesús implica un compromiso profundo, que no siempre es comprendido o bien recibido por los demás. La decisión de ser discípulo de Cristo no es solo una cuestión de aceptar enseñanzas o participar en rituales, sino un compromiso con la transformación interior y la misión que Él nos confía. La determinación de Jesús de continuar su camino hacia Jerusalén, a pesar de los obstáculos, sirve como un recordatorio de que ser cristiano no siempre será fácil ni popular. En cada momento, estamos llamados a seguir su ejemplo, abrazando nuestra misión incluso cuando nos enfrentamos al rechazo, la incomprensión o el sufrimiento. Ser discípulo de Jesús no es un camino de gloria inmediata ni de recompensas visibles, sino un camino de constante entrega, sacrificio y, a veces, soledad. El rechazo que Jesús enfrenta de los samaritanos es un reflejo de la realidad que los seguidores de Cristo deben enfrentar. No todos aceptarán el mensaje del Evangelio. Sin embargo, como seguidores de Cristo, debemos aprender a vivir con la certeza de que no es el rechazo de los hombres lo que determina nuestra valía, sino el amor y la aprobación de Dios. La necesidad de ser firmes en la fe. Este pasaje también pone de manifiesto la necesidad de ser firmes en la fe, incluso cuando el camino se torna difícil. Los discípulos, al ver el rechazo de los samaritanos, podrían haber caído en la tentación de reaccionar de manera impulsiva, como lo hicieron al pedir que se descienda fuego del cielo. Sin embargo, Jesús les mostró que el camino cristiano no es uno de destrucción ni de venganza, sino de perdón y paz. La verdadera fortaleza del cristiano no radica en la violencia o el poder, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los principios de amor y justicia que Cristo nos ha enseñado. La firmeza en la fe es esencial para la vida cristiana. No se trata de permanecer inamovibles en nuestras propias ideas, sino de permanecer firmes en los valores del reino de Dios. Amor, justicia, misericordia, paz y perdón. Esta firmeza no es arrogancia, sino una profunda humildad que sabe que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Al vivir con esta firmeza, podemos enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que el amor de Dios nos sostiene. El llamado a ser testigos de la paz. El rechazo de los samaritanos no solo se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el perdón, sino también sobre el testimonio cristiano. Jesús, al no ceder a la tentación de la violencia, nos muestra que el testimonio más poderoso que podemos dar como seguidores de Cristo es nuestra capacidad para ser pacificadores. En un mundo marcado por el conflicto, la división y la violencia, el cristiano tiene la responsabilidad de ser un instrumento de paz. El testimonio de paz que Cristo nos llama a ofrecer no es solo una paz superficial, sino una paz profunda que toca todas las áreas de la vida. La paz de Cristo es aquella que nos lleva a reconciliarnos con nuestros enemigos, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño y a buscar la unidad entre los diferentes pueblos, culturas y religiones.
en vez de promover la separación o el aislamiento. El cristiano debe ser un constructor de puentes. Un mensajero de la paz que refleja el amor incondicional de Dios. La paciencia en el proceso de la salvación. El rechazo de los samaritanos también refleja la paciencia que Dios tiene con nosotros en nuestro proceso de salvación. Jesús no respondió con ira o desesperación ante el rechazo, sino que continuó su camino, sabiendo que el proceso de conversión es largo y, a veces, arduo. Esta paciencia es un recordatorio de que el trabajo de Dios en nosotros no ocurre de inmediato, sino que es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. De igual manera, nosotros estamos llamados a ser pacientes tanto con los demás como con nosotros mismos. El cambio en las personas no siempre es inmediato. Y muchas veces nos encontramos con obstáculos en el camino. Sin embargo, debemos confiar en que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de cada persona, y que nuestra labor como cristianos es ser instrumentos de esa transformación, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La misericordia como testimonio de la gracia divina. La misericordia de Jesús, manifestada en este pasaje cuando no responde con venganza ante el rechazo, es un reflejo de la gracia divina. La misericordia no es solo un atributo de Dios, sino una virtud que debe ser cultivada en cada uno de nosotros. A menudo, es más fácil caer en la trampa de la retribución o la venganza cuando alguien nos hace mal. Sin embargo, la misericordia es lo que nos permite transformar el mal en bien, lo que nos permite romper el ciclo de violencia y odio. Jesús nos enseña a ser misericordiosos, a ver a los demás no como enemigos, sino como hermanos. La misericordia que extendemos a los demás es un reflejo de la misericordia que hemos recibido de Dios. Al practicar la misericordia, no solo estamos obedeciendo a Cristo, sino que también estamos participando en la obra de redención que Él comenzó. La misericordia es, por lo tanto, el testimonio más claro del amor de Dios en nuestras vidas. La invitación a la reconciliación. La respuesta de Jesús al rechazo de los samaritanos también es una invitación a la reconciliación. No solo nos invita a reconciliarnos con aquellos que nos rechazan, sino también a buscar la reconciliación entre nosotros. El cristiano no debe estar dispuesto a vivir en conflicto, sino que debe ser un agente de reconciliación, buscando la paz con aquellos que están alejados. No solo en una dimensión horizontal, con los demás, sino también vertical, con Dios. La reconciliación no es un proceso fácil. A menudo requiere humildad, sacrificio y, sobre todo, perdón. Jesús nos invita a dar el primer paso. A ser los primeros en tender la mano a aquellos con quienes estamos en conflicto. Al hacerlo, seguimos su ejemplo y reflejamos la obra reconciliadora que Él vino a realizar en el mundo. La larga marcha de Jesús hacia la cruz. El pasaje de Lucas también nos recuerda el destino final de Jesús. Jerusalén, el lugar de su sufrimiento y muerte. Este versículo marca un punto decisivo en el ministerio de Jesús, pues a partir de este momento, su rostro está resuelto a ir hacia la cruz.
Sabía que el camino sería difícil, que enfrentaría el rechazo, el sufrimiento y, finalmente, la muerte. Sin embargo, no permitió que nada lo apartara de su propósito. Este es un recordatorio para nosotros de que el verdadero cristianismo no es solo una vida de bendiciones y éxitos, sino también una vida de sacrificio, de cargar nuestra propia cruz. El cristiano no debe esperar una vida libre de dificultades, sino estar dispuesto a seguir a Jesús, incluso en los momentos de dolor y sufrimiento. Como Él, debemos mirar hacia nuestro destino final, la gloria eterna, y estar dispuestos a vivir nuestra fe sin reservas. La unidad de los discípulos. Superar las diferencias. El conflicto con los samaritanos también nos invita a reflexionar sobre la unidad entre los discípulos de Cristo. Aunque los discípulos eran cercanos a Jesús y compartían su misión, en este momento se distancian de él al sugerir un castigo violento para los samaritanos. Esto nos muestra que la unidad no siempre es automática, incluso entre los seguidores de Cristo. A veces, nuestras propias ideas, prejuicios o deseos de justicia pueden separarnos de la verdadera misión del Evangelio. Sin embargo, Jesús no permitió que esta diferencia se convirtiera en una división entre él y sus discípulos. Les enseñó que el camino del Evangelio no es el camino de la venganza, sino de la reconciliación. Como iglesia, debemos aprender a superar nuestras diferencias, a trabajar juntos, a pesar de nuestras perspectivas y opiniones diversas, y a centrarnos en lo que nos une: el amor de Dios y la misión de llevar su mensaje de salvación al mundo. La esperanza en el fruto del Evangelio. A pesar del rechazo que Jesús encontró, Él continuó predicando, sanando y anunciando el reino de Dios, confiando en que, a pesar de las adversidades, el mensaje del Evangelio daría fruto. Hoy, como cristianos, debemos mantener la misma esperanza. No debemos desanimarnos cuando no vemos resultados inmediatos, o cuando enfrentamos oposición. La semilla del Evangelio puede tardar en crecer, pero sabemos que, cuando cae en terreno fértil, dará frutos abundantes. Al seguir el ejemplo de Jesús, confiamos en que su palabra no volverá vacía. El camino de los discípulos está lleno de desafíos, pero también está lleno de la promesa de que, a través de nuestro testimonio y perseverancia, el reino de Dios se expandirá, y muchas vidas serán transformadas por su amor. La gracia de Dios ante el rechazo. La actitud de Jesús frente al rechazo de los samaritanos subraya la gracia divina, que no se limita ni se agota ante la falta de respuesta positiva. Mientras que los discípulos, ante la hostilidad de los samaritanos, quisieron responder con fuego del cielo. Jesús optó por el camino de la gracia. La gracia de Dios es infinita. No depende de la reciprocidad o el reconocimiento humano, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que lo rechazan. El amor de Dios no conoce fronteras ni límites. A menudo, como discípulos, podemos sentir que nuestra misión de amor y servicio se ve estancada por el rechazo o la indiferencia de los demás. Sin embargo,
El ejemplo de Jesús nos muestra que debemos seguir adelante sin responder con ira, sino con la certeza de que el amor de Dios no tiene fin y que nuestras acciones, por pequeñas que sean, están contribuyendo al reino de Dios. Incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Nuestra tarea es sembrar, regar y confiar en que Dios hará crecer la semilla. Jesús. Ejemplo de humildad en el camino. El pasaje también revela la humildad de Jesús en su camino hacia Jerusalén. Aunque sabía el sufrimiento que le esperaba, no permitió que el rechazo o las dificultades lo apartaran de su misión. El Hijo de Dios, en su total humanidad y divinidad, es un modelo de obediencia y humildad. Él no se desvió de su propósito ni se dejó llevar por las emociones del momento, sino que miró más allá de la adversidad inmediata, manteniendo el enfoque en la voluntad de su Padre. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias dificultades. Como seguidores de Cristo, debemos aprender a ser firmes en nuestra misión, sabiendo que el camino cristiano no es un camino fácil. Las dificultades, los rechazos y las incomprensiones son inevitables. Pero nuestra respuesta debe ser como la de Jesús. Permanecer humildes y obedientes, sin perder de vista el propósito eterno de nuestra vida, que es vivir para la gloria de Dios y la edificación de su reino. La fuerza del perdón y la paciencia. En este relato, Jesús también nos enseña acerca de la fuerza del perdón y la paciencia. El rechazo que experimenta de los samaritanos, lejos de ser una razón para la venganza, es una oportunidad para practicar el perdón. Jesús no buscó castigo, sino que prefirió mostrar paciencia y misericordia. El verdadero poder cristiano no radica en la fuerza de la agresión, sino en la capacidad de perdonar y de seguir adelante con la misión de amor, a pesar de las adversidades. Este ejemplo tiene un gran significado para nuestra vida cotidiana. A menudo nos encontramos con situaciones de rechazo, indiferencia o maltrato por parte de los demás. Sin embargo, como discípulos de Cristo, estamos llamados a responder no con odio o deseo de venganza, sino con paciencia y perdón. Solo así podemos reflejar el corazón de Jesús en este mundo tan necesitado de reconciliación. La misión de los discípulos. El rechazo de los samaritanos y la reacción de los discípulos ante él también nos recuerdan nuestra misión como cristianos. Ser mensajeros de la paz y la reconciliación. Jesús vino al mundo no a condenar, sino a salvar. Y esta es la misión que Él nos encomienda. No debemos tomar el rechazo de los demás como algo personal, sino como parte del proceso de llevar el mensaje del Evangelio. La misión del discípulo no es imponer la fe por la fuerza, sino invitar a los demás a vivir en la paz y el amor de Dios. A veces, la reacción de aquellos a quienes evangelizamos no es la que esperamos. Y esto puede ser desalentador. Sin embargo, como discípulos de Jesús, debemos aprender a seguir adelante, sabiendo que nuestro testimonio y nuestro amor pueden impactar más profundamente de lo que vemos. Al igual que Jesús, debemos aprender a ser pacientes con aquellos que nos rechazan, esperando que un día el Espíritu Santo toque sus corazones
Jesús nos llama a ser ejemplo de caridad. Otro punto importante en este pasaje es cómo Jesús, al no aceptar la violencia, nos llama a vivir de acuerdo con los principios de caridad y misericordia. Si bien la reacción de los discípulos de querer hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos podría parecer una reacción justificada, Jesús nos muestra que la verdadera justicia no es la que destruye, sino la que busca sanar y restaurar. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en el mundo, no a través de la condena, sino a través de la caridad. La caridad es el fundamento de nuestra fe. Amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos hacen daño, y orar por aquellos que nos persiguen es la verdadera señal del discípulo de Cristo. Jesús, en todo momento, nos mostró que el amor no tiene límites ni condiciones. Este amor debe ser el motor de todas nuestras acciones. Y como seguidores de Cristo, debemos esforzarnos por vivir en el amor divino, que no conoce fronteras. La necesidad de seguir la voluntad de Dios. En este pasaje, el Señor nos muestra que la voluntad de Dios debe ser el principio rector de nuestras vidas. Al rechazar la sugerencia de los discípulos de castigar a los samaritanos, Jesús reafirma que la voluntad de Dios es la que debe prevalecer, incluso cuando la situación parece exigir otra cosa. A veces, nuestra naturaleza humana puede inclinarnos a tomar decisiones impulsivas, o motivadas por el enojo o la frustración. Pero el camino cristiano nos invita a siempre buscar la voluntad de Dios, que es la que nos guía hacia la paz, la justicia y el perdón. Seguir la voluntad de Dios requiere, muchas veces, que nos desprendamos de nuestras propias ideas y expectativas, y que confiemos plenamente en su sabiduría. Jesús, con su vida y sus enseñanzas, nos modela este tipo de obediencia. Al seguir su ejemplo, podemos aprender a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas, no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos de rechazo y sufrimiento. El rechazo como oportunidad de crecimiento. Aunque el rechazo puede ser doloroso, este pasaje nos recuerda que el rechazo no es el fin, sino una oportunidad para el crecimiento espiritual. Jesús no se dejó afectar negativamente por el rechazo de los samaritanos. En cambio, siguió adelante con su misión, confiando en que, aunque no todos le aceptaran, el reino de Dios avanzaría. De manera similar, en nuestra vida cristiana, los momentos de rechazo y dificultad son oportunidades para crecer en nuestra fe. Cuando enfrentamos el rechazo, podemos recurrir a Dios en oración, buscando su fortaleza y dirección. Podemos aprender a depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. Además, el rechazo también nos puede enseñar humildad y paciencia. Dos virtudes esenciales en el camino cristiano. El llamado a no retirarse ante las dificultades. El final del pasaje de Lucas. Con la decisión de Jesús de seguir adelante. Es una clara llamada a no retirarnos ante las dificultades. A menudo, cuando nos enfrentamos a obstáculos, tentados podemos estar a abandonar nuestra misión o a retirarnos de aquellos que nos rechazan. Sin embargo, Jesús nos invita a mantener el rumbo,
a seguir adelante con nuestra misión de amor y reconciliación. Incluso cuando el camino sea arduo y lleno de adversidades. La perseverancia es una cualidad fundamental en la vida cristiana. Jesús nos demuestra que, aunque la vida cristiana no está exenta de pruebas, la fidelidad a la misión siempre dará frutos. Al perseverar en la fe, incluso cuando las circunstancias sean difíciles, estamos participando en la obra redentora de Cristo, quien nunca se apartó de su misión, a pesar de la oposición que enfrentó. La visión del reino de Dios. Finalmente, este pasaje nos invita a tener una visión clara del reino de Dios. Jesús, al no ceder a las provocaciones ni al rechazo, nos señala que el reino de Dios no se trata de poder humano o de imponer la voluntad de Dios por la fuerza. El reino de Dios se construye a través de la paz, el perdón y el amor. Como discípulos de Cristo, debemos vivir con esa misma visión. Un reino de justicia, paz y amor, que no se logra a través de la violencia ni de la imposición, sino a través del servicio y la entrega desinteresada. El reino de Dios es también un reino de esperanza, donde la última palabra no la tiene el mal, sino la victoria del amor y la justicia divina. Como cristianos, estamos llamados a ser sus portadores, trayendo un pedazo de ese reino a cada rincón del mundo con nuestras vidas.